Bueno, muy buenos días. Préstame la Biblia. ¿Qué tal esa Navidad? ¿Mucho comer? Rico, ¿cierto? Mucho comer. Mucho comen. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a seguir trabajando con nuestra serie que hablamos hace 8 días. ¿Se acuerdan o no? El orgullo. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar acerca de orgullo y humildad. Orgullo y humildad, y esta es nuestra segunda episodio de esta serie. Quiero que estén muy atentos a la palabra, estén dispuestos. Bueno, me imagino que vinieron con expectativa, ¿no? O sea, se pegaron la madrugada, se arreglaron, se vistieron, desayunaron para llegar acá y estar desconectados. No, vinimos a estar conectados, amén. Muy bien, entonces quiero que me acompañen a Santiago capítulo 4, versículo 6, Santiago capítulo 4, versículo 6, que es el texto base donde vamos a estar trabajando, y eso lo vimos hace 8 días, y dice la palabra, Santiago 4, 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste ¿a qué? A los soberbios y da gracia a los humildes. Y me gustó algo que vimos hace 8 días y era la definición de gracia. ¿Quién me recuerda cuál era la definición de gracia? ¿Qué es? Sí, la gracia de Dios en nosotros, pero ¿qué es la gracia? Un regalo inmerecido, Carolina. Lo que Jesús ganó por nosotros, pero específicamente, ¿qué dijimos? Gracia sí es todo lo que Jesús ganó en la cruz, pero es la habilidad sobrenatural de Dios en nosotros. Diga, la habilidad sobrenatural de Dios en nosotros. Entonces, ¿alguno de nosotros podía ser salvo? ¿Por su propia habilidad? ¿Por su propia fuerza? ¿Por hacer buenas obras? ¿Alguno? ¿Alguno era tan bueno que merecía el cielo? Diga, no, ninguno de nosotros. ¿Sabe? Para usted merecer el cielo tenía que tener la misma justicia que Jesús. O sea, no pecar en nada. Pecar, ¿sabe qué es? Errar en el blanco. Errar del blanco. ¿Y nosotros todos qué? Pecamos, erramos, ¿cierto? Pero Jesús siempre ¿qué? Le dio al blanco una y otra vez. Así que la gracia es la habilidad sobrenatural de Dios para hacer lo que es imposible para mí. ¿Listo? ¿Era posible ser salvo? No, pero Dios me dio de su gracia. Así que para vivir una vida como Dios quiere aquí en esta tierra, para yo vivir en santidad, para vivir en el plan y el propósito de Dios que Él tiene para mi vida, yo necesito ¿de qué? De la gracia. ¿Sabe que si Dios le dio un plan para usted, usted ha sido diseñado para un plan específico, pero usted para cumplir ese plan de Dios, usted necesita ¿de qué? De la gracia. Usted no puede cumplir el plan de Dios en su propia habilidad. No, es que yo sí tengo fuerza de voluntad y yo soy muy diestro en las cosas y yo voy a cumplir el plan de Dios. Déjeme decir que usted está engañado. ¿Usted necesita de qué? De la gracia de Dios. Es imposible cumplir el plan de Dios sin la gracia de Dios. O sea que, ¿qué pasa con el orgulloso? ¿Va a cumplir el plan de Dios para su vida? No. O sea que necesitamos para cumplir el plan, ¿qué? Humildad. Porque, ¿qué dice la Biblia? Dios resiste al soberbio, pero ¿a quién da gracia? Al humilde, y el humilde es el que se mete a la palabra de Dios. El humilde es que dice, Señor, yo no puedo hacerlo en mi propia fuerza, yo te necesito. Y eso que la pastora predicó el jueves pasados, la semana antepasada, que era que, Espíritu Santo, ayúdame. Necesitamos del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. ¿Qué es el Espíritu de gracia? Es la habilidad de Dios. Y el Espíritu Santo viene ¿para qué? Para asistirme, para ayudarme en lo que es imposible para mí, Él viene a ayudarme. Entonces, ¿yo qué necesito? Reconocer al Espíritu Santo. Usted sabe que, dice un predicador, hay cristianos que el Espíritu Santo estaría vestido de rojo y no lo reconocerían. ¿Por qué? Nuestra vida a veces la pasamos día a día y estamos conscientes de ¿qué? De nuestra propia necesidad, de nuestro propio deseo, así como el sacerdote y el levita, ¿no? Esos pasaron cerca del hombre que estaba ya golpeado y no les importó nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban atentos ¿a qué? A su propia necesidad, a su propio deseo, ¿cierto? Uy, no, si yo me acerco a este man, ¿qué tal estén los ladrones allá escondidos y me den? O sea, ellos estaban pensando ¿en qué? En sí mismos, ¿cierto? En su propia necesidad. Pero el buen samaritano pensó en suplir la necesidad del otro. Entonces, nosotros necesitamos salir de ese lugar de confort, de solo pensar en nosotros mismos, para tener conscientes que necesitamos del Espíritu Santo.
Porque Él está diciendo que da mayor gracia a ¿quién? ¿A quién da mayor gracia? A los humildes son los que, les voy a hacer preguntas a ver si están parando bolas. A los humildes es los que da mayor gracia. A las personas que reconocen que no es en sus propias fuerzas. No, diga, no es en mi propia fuerza. Es por la fuerza de Él, por el poder de Dios. Entonces, en mi diario vivir, ¿qué debo hacer? Yo necesito reconocer que Él está conmigo, pero necesito también ¿qué fue lo que dijo Moisés? Yo no iré si tu presencia no va conmigo. Amén. Entonces, ¿usted también puede decir eso? Yo no voy si tu presencia no va conmigo, ¿cierto? Entonces necesitamos eso. De hecho, es un engaño del enemigo el hacernos creer que podemos hacer las cosas solas. Si usted piensa que usted puede hacer las cosas solos, ¿usted está qué? Engañado. Muy bien, muy bien. Así que necesitamos siempre considerarlo, porque separados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. O sea, sí podemos hacer ciertas cosas, como ¿qué? Como meternos en problemas, enredarnos en nuestras vidas, ¿cierto? Pero no van conforme al plan de Dios, no es eso lo que Dios quiere. Así que, ahora, eso de que le resiste al soberbio, decíamos que usted en la vida natural, si alguien se opone a usted o le resiste, es un complique, ¿cierto? Si alguien humanamente le hace la vida imposible a cuadritos, es algo complicado, ¿cierto? Ahora imagínese Dios mismo resistiéndole. Ahí sí es que nada usted puede hacer, nada puede hacer. O sea que estamos demostrando que el orgulloso, ¿qué? Bailas, ¿cierto? O sea que usted y yo tenemos que ver el orgullo como algo que no es bueno para nosotros. Debemos verlo como un enemigo. Proverbios 16:5, veíamos ese versículo hace 8 días. Proverbios, eso es un repaso de lo que vimos hace 8 días. Proverbios 16:5. Dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará. Y abominación, ¿se acuerda que decíamos que era? Considerar algo que repugnante, ¿cierto? Algo que no está bien, ¿cierto? Que es como asqueroso, es eso, abominación. O sea, y a mí me da la imagen como cuando usted, algo asqueroso o repugnante es como que huele ¿qué? Mal, ¿cierto? O sea que usted cuando anda en orgullo, eso delante de Dios, ¿cómo huele? Asqueroso, ¿cierto? Es horrible. Y no queremos que tengamos ese olor, ¿no? No queremos ese olor. Miremos un poco acerca del orgullo en Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. Y esto es hablando acerca de ¿quién es el lucero que se cayó? Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Hasta el versículo 15, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿qué quería Satanás? ¿Qué es lo que nos está mostrando la Biblia que quería Satanás? El que por encima de Dios, él no quería ser igual, por encima de estar de Dios, ¿cierto? Él quería levantar su posición por encima de la de Dios. Él no quería permanecer en el lugar que le había sido asignado, sino que él quería una posición por encima de Dios, de su jefe, ¿cierto? ¿Quién era su jefe? Dios, pero él quería estar por encima de esa posición. Él quería establecer su trono en los cielos, levantarse hasta las alturas. Y la Biblia que dice que ¿qué sucedió con él? Que fue que, más tú qué, derribado eres hasta el Seol. Entonces, algo que podemos aprender del orgullo es que antes de la caída, ¿qué viene? El orgullo, ¿cierto? O sea ¿qué sucede con las personas que caen en el pecado? ¿Qué hubo en ellos antes? Orgullo. Y cuando nos pasa a nosotros, cuando caemos, hubo orgullo en mí. Se basó en lo que yo podía hacer. Se basó en mi propia capacidad, ¿sí? Y no reconocí que Dios estaba allí para ayudarme, para guiarme, para fortalecerme. Entonces, el orgulloso, antes de la caída viene ¿qué? El orgullo. Y eso lo dice Proverbios 16, 18.
antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso es lo que pasa con el orgulloso, ¿no? Porque el orgulloso, ¿de quién depende? De sí mismo, de su propia sabiduría, de su propia capacidad, de lo que él ha hecho, pero ¿depende de Dios? No, no depende de Dios. Ahora, ese orgullo, ¿qué causa en la persona? Que tropiece, ¿no? Que caiga, eso es lo que estamos viendo, que caiga, y eso fue lo que le pasó a Satanás. Satanás, por causa del orgullo, ¿qué? Tropezó. Ahora, el orgullo es la naturaleza del diablo. Esa es la naturaleza del diablo. ¿Será que Dios creó a Satanás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios creó a Satanás? No. ¿Él creó a quién? A Lucifer, a Lucero, ¿no? Al lucero de la mañana, ¿sí? Pero el orgullo que hizo en Lucifer, lo transformó, ¿cierto? Lo transformó en ese ser que ahora está lleno de pecado, que su naturaleza es llena de orgullo, pero Dios, todo, dice la Biblia, que todo lo que hizo Dios era ¿qué? Bueno, ¿cierto? O sea que la intención con la que Dios hizo a Lucifer era bueno, pero el orgullo que hizo lo transformó. O sea que si el orgullo hizo eso con Lucifer, el orgullo puede hacer, si usted permite que el orgullo lo controle, lo domine, a usted lo puede transformar. Y usted puede llegar a, yo nunca pensé llegar a hacer esto. ¿Sí? Yo nunca. ¿Pero qué lo llevó a hacer eso? El orgullo. El orgullo. El que usted se separó de Dios. Porque eso es lo que hace el orgullo. Dice que lo separa de Dios. Entonces eso sucedió con Satanás. Satanás es el ser más orgulloso. Ahora, nosotros podemos reflejar a Jesús o podemos reflejar a Satanás. Porque Jesús dice, yo soy manso y humilde. O sea que cuando usted está caminando en humildad, ¿a quién está reflejando? A Jesús, ¿cierto? Pero cuando está en orgullo, ¿está reflejando a quién? A Satanás. Ahora, el orgullo es el pecado más peligroso que todos. ¿Por qué? Porque nos hace tropezar, pero también hace que seamos resistidos por Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dios mira al altivo de lejos. Dios le resiste. O sea, nos saca del plan de Dios, del propósito de Dios. Y también nos roba de la presencia de Dios. Nos roba de la presencia de Dios. O sea que si estamos lejos de la presencia de Dios, usted y yo podemos ser destruidos fácilmente. O sea, ¿es un pecado peligroso? Sí, totalmente. Y una cosa, todos decíamos la otra vez que con el test, todos tenemos carne y como tanto en la carne que hay. Orgullo. Aquí no puede decir, no, yo soy inmune al orgullo. Nada. O sea, si usted dice, no, lo único que yo tengo es un rancho allá para dormir y una camita para acostarme, no, yo soy inmune al... No, nadie. O sea, desde que usted tenga carne, su carne tiende a ¿qué? Al orgullo. O sea que ya si usted está diciendo yo no soy orgulloso, ya tiene un problema de orgullo, ¿cierto? Entonces necesitamos que considerar que podemos ser tentados en esa área del orgullo. Yo no puedo decir, no, yo no tengo ningún problema con eso. No, yo sí puedo llegar a ser tentado en el orgullo. Entonces yo necesito estar más atento a la palabra de Dios, depender más del Espíritu Santo, depender más de la guianza de Él. Amén. No andamos en temor, pero sí reconocemos que podemos ser tentados en esas áreas y necesitamos depender más de Dios. Porque es un pecado, ¿es un qué? Pecado muy peligroso. Vamos a ver algunas características del orgullo. Y eso lo vimos hace 8 días, pero vamos a añadir otras. Una característica del orgullo es que nos lleva a ser contenciosos. O sea, si nos la pasamos peleando, si constantemente estamos peleando con otra persona o con compañeros de trabajo, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de la contienda? Orgullo. Si hay pelea, hay orgullo, ¿cierto? Hay orgullo allí. En toda contención que hay, orgullo. Otra cosa, la persona orgullosa le gusta hablar de sí mismo. Una persona orgullosa, ¿de qué se trata el tema de conversación? De sí mismo. El mejor tema es hablar de sí mismo. Otra cosa, no le importa lo que los demás estén diciendo. O sea, siempre que está hablando con otra persona, tiende a interrumpir. No espera que terminen las personas lo que están diciendo para interrumpir. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tú estás diciendo. La persona orgullosa no le gusta la autoridad. Y esta duele, ¿no?
Porque a la carne, diga, la carne no le gusta someterse. Ella no le gusta someterse. La carne no se quiere someter, ¿sí? Y una persona orgullosa no le gusta ¿qué? Someterse a la autoridad. Y el orgullo es de alguna manera es rebeldía. Entonces, miremos un momento Romanos 13, 1 al 5, que este es el enfoque que vamos a estar trabajando hoy. Orgullo me lleva a rebeldía y a no someterme a la autoridad. La Biblia me dice en Romanos 13, 1, vamos a leerlo hasta el 5, sométase toda persona. ¿Esto lo excluye a usted o excluye a alguien? No, está diciendo sométase toda persona, ¿cierto? O sea, esto incluye, diga, me incluye a mí. No le gusta mi carne, pero me incluye a mí, ¿cierto? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea que siempre, diga, siempre yo voy a tener una persona con autoridad, ¿cierto? Entonces hay personas con autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que si hay autoridad, ¿quién estableció la autoridad? Dios. Dice, no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. La investidura, esa posición, ese lugar de autoridad fue establecida no por hombres, sino fue establecida por ¿quién? Por Dios mismo, Dios. Ahora, no vaya a pensar usted, entonces Dios se le dio la idea de colocar a Duque de presidente. No, usted y yo escogimos a Duque, o usted dice yo no voté, pues de malas iguales hace parte de Colombia, y entre todos escogimos a Duque, ¿cierto? Eso es así. Y como él es nuestro presidente, nosotros estamos ¿qué? Sometidos a él, ¿cierto? Sometidos a ese liderazgo que él tiene. Entonces Dios no escogió a Duque, pero sí que le dio el Señor a Duque su autoridad, esa investidura de autoridad, ¿cierto? ¿Quién la estableció? Dios mismo. Ahora, ¿la autoridad es buena? Como tal, ¿la esencia de la autoridad es buena? Sí, muchas veces en la práctica no es buena, eso es verdad, porque se tergiversa, se lleva de pronto ¿cómo es que se llama eso? A abusar. Pero en sí la esencia de la autoridad es buena, ¿cierto? Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces ya sabemos que la autoridad viene establecida por Dios. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y estamos diciendo que Dios resiste ¿a quién? Al orgulloso. O sea que cuando usted, ¿cierto?, se opone a la autoridad, ¿cierto? Se está resistiendo ¿a quién mismo? A Dios mismo. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea que no solamente Dios me resiste, sino que va a acarrear ¿qué? Consecuencias, ¿cierto? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. O sea, si usted respeta y honra las autoridades, no debe tener temor de ellas, porque por Dios han sido establecidas, pero han sido establecidas para castigar ¿a quién? Al que hace lo malo, ¿cierto? O sea que la palabra me está diciendo que ¿quién estableció la policía, el ejército y cada una de las instituciones de orden y control? ¿Quién? ¿Quién lo estableció? Dios. No tema. Dios mismo estableció estas instituciones, ¿cierto? Han sido establecidas por Dios. Y Dios las respalda porque esas instituciones han sido establecidas para mantener ¿qué? El orden. Así es. Si usted está haciendo lo bueno, no hay problema, ¿cierto? Pero si usted está haciendo lo malo, ¿qué debe pasar en usted? ¿Qué debería pasar en usted? Tema, porque no en vano ¿qué? Llevan la espada, ¿cierto? Llevan la espada. Si usted honra la autoridad, usted va a ser protegida por ella. Esa misma autoridad está establecida ¿para qué? Para protegerlo, ¿cierto? Pero también si está haciendo lo malo, usted va a llevar castigo. Si no hubiera, imagínense, si no hubiera policía o ejército, ¿qué pasaría? Habría anarquía, ¿cierto? Habría un desorden, sería terrible, terrible. Cada quien agarraría, el más poderoso tomaría del otro y no le importaría nada. Entonces nos ayuda la fuerza pública a controlar y a mantener el orden, ¿cierto? Eso es una bendición. Versículo 4. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea que en cierta manera hay una unción sobre cada uno de ellos como servidores de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para nuestro mal? Esas autoridades están puestas para su bien,
Pero si haces lo malo, ahí sí tema, ¿cierto? Porque no en vano llevan espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, por las consecuencias que vienen, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Como usted es una nueva criatura, usted debe actuar de acuerdo a esa nueva creación que usted es en Cristo Jesús. Usted y yo estamos llamados a honrar a nuestras autoridades, ¿cierto? A honrar a esas personas que nos han sido puestas sobre nosotros. Entre ellos diga mis papás. O sea, a los jóvenes diga mis papás. Mis papás, exacto. La Biblia dice que debemos honrar a padre y a madre porque eso tiene promesa. ¿Cuáles son las promesas? Larga vida y ¿qué más? Usted debería agarrar eso de la palabra de Dios, ¿cierto? Señor, tú dijiste que si yo honro a mi mamá y a mi papá, voy a hacer ¿de qué? De larga vida y todo lo que haga me saldrá bien. Así es, porque es una promesa y porque es verdad. Ahora, no solamente debemos quedarnos allí en obedecerles, sino debemos orar por esas personas que están en eminencia, personas que están dirigiendo nuestra nación, independientemente si usted está de acuerdo con ellos o no, ¿sí? Ay, que yo no voté por él, no importa, usted está llamado a honrar. Cuando deshonramos a la autoridad, usted no solamente está deshonrando a la persona, sino que usted está deshonrando ¿a quién? A quien delegó la autoridad, o sea, a Dios, a Dios. Miremos Primera de Timoteo 2 del 1 al 3. Primera de Timoteo 2 del 1 al 3. Animo ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por quienes, todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta. Reyes es nuestros dirigentes, ¿no? Presidente, gobernador, alcalde, y por todos los que están en eminencia para que ¿qué? Vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, este es el versículo, porque esto es ¿qué? Bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que la palabra nos anima ¿a qué? A que debemos orar por ¿quiénes? Por nuestras autoridades, ¿cierto? A los hijos, orar por sus papás, a la iglesia, orar por los pastores, a nosotros los ciudadanos, orar por nuestros presidente, gobernador, alcalde. Ahora, miremos dos ejemplos acerca de injusticia respecto a la autoridad, sin embargo, se sometieron. El caso de Jesús. Jesús cuando fue encarcelado, dice la palabra que él no abrió su boca. Incluso, aún el sumo sacerdote, aunque estaba persiguiendo a Jesús, aunque estaba en contra de él, Jesús nunca lo maldijo. Jesús nunca lo maldijo, ¿sí? Él dice que como estuvo callado, él no abrió su boca. O sea, sino que ¿qué? Lo honró. Pablo también una vez dice que fue arrestado y lo abofetearon. Él se enojó y él le dijo al principal allá de la sinagoga, asimismo Dios haga contigo y aún te añada pared blanqueada. En ese momento los que estaban allí, los soldados le dijeron, ¿no sabes que él es el principal de esta sinagoga? Él es el jefe. Y Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Pedir disculpas y decir, yo no sabía que tú eras el principal. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a someternos a la autoridad? ¿Sí? Obviamente la autoridad nosotros debemos honrarla, que obedecerle no en todo. ¿Cuándo usted no debe no debe obedecer la autoridad? Cuando lo que le pide está en contra de la palabra de Dios. Ahí usted no está sujeto a obedecerle, pero sí está sujeto ¿a qué? A honrarla, a honrarla. ¿Sabe que cuando fueron a echar a los 3 jóvenes al horno de fuego, usted recuerda que cuál fue la orden del rey Nabucodonosor? Ustedes tienen que arrodillarse y adorar la estatua, ¿cierto? Pero ellos lo hicieron. No, dijo rey, nosotros no lo vamos a hacer. Pero fíjese que ellos no dijeron, suerte, parce, vea, nada hermano, nosotros no lo vamos a hacer. O sea, ellos no fueron irrespetuosos con el rey. El rey dijo, oh rey, no lo vamos a hacer. Sin embargo, ellos que reconocieron que era el rey, nunca lo maldijeron, nunca dijeron usted porquería, no lo vamos a hacer nada. Ellos no dijeron nada de eso. Ellos reconocieron que era ¿qué? El rey, ¿cierto? Pero tenían claro que no debían ¿qué? Adorar y someterse a la orden. Entonces, nosotros honramos esa posición de autoridad, ¿cierto? Pero no estamos sujetos a ¿qué? A obedecer cuando ¿qué?
la orden va en contra de la palabra de Dios. Allí usted sí necesita pararse firme en la palabra de Dios. Aunque era una orden que podía sus vidas, ¿cierto?, ser muertos, claro que sí. Sin embargo, ellos honraron más la palabra de Dios. Y tenga presente, usted puede honrar más el temor que a Dios. Usted puede honrar más al temor que a Dios. ¿Sí? Y eso está mal. Eso está mal. Cuando usted honra más el temor que lo que Dios ha dicho, ¿usted a quién le está creyendo? ¿Al diablo? Al diablo, a lo que el diablo está diciendo. Nosotros hemos sido llamados a honrar la palabra de Dios por encima del temor. Amén. Necesitamos honrar a Dios y a su palabra. ¿Hasta qué punto usted honra las personas que han sido puestas sobre usted? Tal vez a usted no le gusta el jefe que le tocó, ¿cierto? Puede que no nos guste, ¿cierto? Pero igual necesitamos ¿qué? Honrar. Hay frases que la gente dice. Cuando le piden que haga algo, no, es que esa no es mi función, eso no es mi tarea. Yo no tengo por qué estar haciendo estas cosas. ¿Sí? ¿Le ha parecido escuchar esa frase? De pronto usted la ha dicho. No, es que esa no es mi función, discúlpeme. En el trabajo, tal vez, ¿cierto? Eso no es mi tarea, no es lo que me corresponde a mí hacer. Pero, en cierta manera, esa frase, ¿qué muestra en su corazón? Problemas de orgullo. Tal vez a usted le da pena servir un tinto o recoger un papel en el piso. Esa no es mi tarea, eso que lo haga la empleada, eso que lo haga la señora a la cual le pagamos. ¿Eso qué demuestra? Orgullo, ¿cierto? Orgullo. ¿Qué pasa si recoge un papel? ¿Qué pasa si alguien le pide, oiga, ¿por qué no me regala un tinto? No, ya va a perder su estudio de universidad y va a dejar de hacer el doctor. Esa no es mi tarea. A veces no nos gusta, ¿cierto? La carne se siente sacudida, pero en el momento que usted le pide el favor de hacer algo y usted dice, es que eso no me toca a mí hacerlo, de alguna manera usted está luchando. Y la Biblia, ¿qué me dice? Necesitamos someternos los unos a los otros. Ahora, sí hay una contraparte. O sea, a veces hay gente que sí es abusiva, ¿no? Y quiere echar todas sus cargas en otros, ¿cierto? O sea, no quieren hacer un cieso y todo lo echan en otros. Sí, porque hay gente, o sea, pasada. En serio que sí, ¿cierto? Que son, pero no quieren mover nada y todo es para otros que hagan. Y uno debe entender también esas cosas. Ahora, otra cosa es que si usted tiene algo que hacer, o sea, algo que usted ya se ha planteado conforme al plan y el propósito de Dios, digamos, usted va para Agua Azul y en 40 minutos tiene que estar allá, pero alguien se acerca y dice, hágame un favor, lléveme a Morichal. Pues usted tiene que decirle, qué pena, no puedo hacerlo porque yo ya tengo un plan y yo tengo que ir allá. ¿Listo? O sea, en ocasiones sí hay que decir no, ¿sí? Pero en ocasiones usted lo puede hacer y simplemente por orgullo, ¿usted qué? O sea, que usted tiene que examinarse. O sea, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Realmente es porque no puedo y no se me da la gana? ¿O porque sí tengo que hacer algo específicamente? Entonces, es algo que usted tiene que ¿qué? Evaluarse. Una cosa, hay veces que personas que están buscando trabajo y tienen opciones, pero como no es el dinero que esperan, como no es lo que ellos han soñado en su vida, no han querido hacerlo. Entonces, salen de la universidad y es que hasta cuando me salga el trabajo que yo ya le pedí al Señor, que tiene que ser 3 millones, ¿cierto? Con cesantías, con todas las de la ley, y cuando mi puesto es que me digan allá ingeniero, ahí sí. Pero ¿sabe qué? En ocasiones uno sale a trabajar y no está ahí a algunos suertudos les sale la cosa, pero no a todos nos ha salido así, ¿cierto? Y sabe que así como José, que él empezó, ¿cierto? Él estaba en donde cuando llegó al faraón. José, ¿dónde estaba? En la cárcel. Él estaba en la cárcel, ¿cierto? Entonces, en ocasiones usted sale de la universidad y no va a ser mejor dicho, el contrato más grande, con las mejores prestaciones, pero solamente Dios que quiere, que usted sea fiel en lo poco. ¿Sí? Que usted sea, ¿qué? Fiel en lo poco, que usted gane experiencia que va a ser necesaria para la posición que Dios quiere llevarlo. ¿Mm?
Porque seguramente usted se va a graduar y no va a conseguir el mejor trabajo del mundo. Y probablemente le va a tocar hacer algunas cosas antes de que llegue ese trabajo soñado. Pero ¿qué va a pasar? Si usted es fiel, usted va a agarrar experiencia, va a agarrar aprendizaje, ¿cierto? Y va a poder llegar a ese lugar donde usted está queriendo llegar. A la carne no le gusta, sabemos que sí es así, pero sin embargo debemos hacerlo. Cuando usted no recibe ciertas cosas por causa de que no es capaz de someterse a usted mismo, por causa de que su carne dice que es que yo, por causa de que su carne dice es que yo soy mejor que eso, tiene que empezar a ponerle atención, porque de pronto se está perdiendo de un lugar donde Dios lo va a promocionar y lo va a llevar mejor. Eso pasa, ¿cierto? No, es que ese no es el trabajo que yo me merezco. Y resulta que ese trabajo es el que usted necesita empezar a trabajar, porque ese trabajo le va a ayudar, ¿cierto? En ser formado. Así es, ser formado. Entonces no se ponga como muy delante de Dios, como muy exigente, Señor, es que tiene que ser así, o si yo no voy a trabajar. No, no sea así, no sea cabezón, no sea orgulloso. Permita que Dios le ayude, le guíe, ¿cierto? Y sea formado. El lugar donde se encuentra no determina el lugar donde a usted lo va a poner Dios. O sea, no significa que si usted empezó a trabajar en un lugar donde ganaba el mínimo, sea el lugar donde usted vaya a durar toda la vida ya. ¿No? Es algo que temporal. Si usted es fiel con lo que Dios le ha dicho, Dios lo va a promocionar. Lo vimos con José. José estuvo en la cárcel, pero en el momento que fue llevado a la casa del faraón. Pero ¿qué se encontró en José? Que él fue ¿qué? Fiel, y sirvió y trabajó donde se encontraba. O sea que Dios lo puede ver en ese trabajo. Dios no anda ajeno a su situación. Él lo puede ver, ¿cierto? Puede ser que usted se esté ganando 5 pesos, pero Él lo puede llevar a donde va a ganar 50 pesos, porque Él es poderoso. Él es poderoso. Amén. Ahora, algo que yo he visto es que yo necesito en esa promoción hacer las cosas de corazón, ¿cierto? Donde yo esté, hacer las cosas ¿de qué? De corazón. No a los ojos del hombre, sino sabiendo que a quién le sirvo, al Señor, y hacerlo en excelencia. Amén, en excelencia. Entonces, si usted está en un trabajo donde tal vez no está ganando lo que usted cree merecer, igual hágalo ¿qué? Con excelencia, hágalo con excelencia, porque quizá usted, ¿qué sabe? Tal vez no en esa empresa va a ser promocionado, pero una de las personas con las que está usted allí va a darle testimonio a otra persona que lo puede después contratar. Así ha pasado, ¿cierto? Pero usted sea excelente en donde está, con humildad, con sencillez en su corazón, porque Dios ve eso y Dios lo va a llevar a un mejor puesto. Entonces, si usted tiene dificultad en someterse, probablemente haya orgullo en su vida. Y la Biblia dice que los hijos deben someterse a sus padres, los empleados a sus jefes, los ciudadanos a las autoridades. Ahora las esposas, ¿qué dice la palabra? Someterse y honrar a sus esposos. ¿Eso es difícil para la carne? Sí, ¿cierto? Es difícil. Ahora, nosotros como hombres no estamos allí para, oiga, porque a veces somos súper bíblicos y le decimos a nuestras esposas, sométase. No, ese es un verso específicamente hablado ¿a quién? A la mujer, ¿cierto? A la esposa. Dios le está hablando específicamente y le está diciendo a ella ¿qué? Que necesita ¿qué? Someterse. Y someterse tiene que ver ¿con qué? Con su voluntad, ¿cierto? Someter su voluntad. Eso tiene que ver. ¿Y al esposo qué versículo le da? Ame a su esposa como ¿qué? Como él amó a la iglesia, como él me amó a mí. Eso es lo que está diciendo. Ahora mujeres, esposas, perdón. Ese no es un pasaje para ustedes, porque algunas esposas dicen, pero es que yo me sometería si él me mostrara que me ama. Pero señora, ese pasaje no es para usted, ese pasaje es para su marido. ¿Sí? Ese pasaje es para su marido. ¿Cuál es el pasaje para el marido? Ame a su esposa. ¿Y a la mujer qué le está diciendo? Sométase a su marido. Entonces, a cada uno tiene su responsabilidad delante de Dios. Yo no puedo llegar allá a la presencia de Dios y decirle, no, es que la pastora Eliana no se me sometía mucho, Señor, entonces yo no, la verdad no pude hacer mucho de tu plan. Él no me va a parar muchas bolas a lo que estoy diciendo. Él me va a pedir cuentas por lo que yo hice.
Amén. Él me va a pedir cuenta. O sea que usted no se excuse mucho en que el otro no está haciendo o sí está haciendo. No. Delante de Dios usted tiene una responsabilidad y usted tiene que cumplirla. No se ponga a excusarse tanto en el otro. Debemos someternos los unos a los otros. Y cuando usted no es capaz de someterse, probablemente su carne está ganando la batalla. ¿Está en qué? En control y en orgullo. Otras cosas pequeñas que muestran orgullo. Esto es como bien práctico, ¿no? Porque a todos, o sea, ¿quién dice que no? Todos hemos caído en estas cosas. Mire, otras cosas pequeñas que muestran orgullo. Es la de filtrarse o colarse, ¿cierto? En las filas. Todos nos hemos metido, nos da piedra cuando lo hacemos, pero también cuando nos vamos a meter le pedimos al otro que nos deje meter. ¿Quién no se ha metido en las filas o en la caja de los 10 artículos máximo? Con 15. No, es que tengo 11, ya se me pasa. ¿Usted de los que se pasa el semáforo en amarillo? Sí, yo me he pasado semáforos en amarillo. De los que no le da el paso a las personas, más que todo cuando uno va, ¿cierto?, en el carro y se le pasan, debemos aprender a someternos. Cuando el mundo le habla la palabra sumisión, ¿qué piensa que es eso? Esclavos. Sumisión para el mundo es debilidad, es ser débil, ¿cierto? Es ser débil, porque en el mundo ¿quién es el más fuerte? El que manda, ¿cierto? Pero delante de Dios no es así, porque él dice que el que quiera ser primero debe ser ¿qué? Servidor de otros, ¿cierto? Servimos a los otros. O sea, él tiene la fórmula diferente. Así que el someterse es una palabra bíblica. Jesús mismo se sometió, ¿cierto? Él mismo sometió su voluntad ¿a quién? A la voluntad del Padre. La sumisión no es fácil porque la carne le duele. Aún cuando Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, en ese momento dice la palabra que él sudó gotas de sangre. Algo interesante de esta palabra someterse. Someterse no es estar de acuerdo. ¿Someterse es qué? No es estar de acuerdo. Porque algunos dicen, no, cuando yo estoy de acuerdo, me voy a someter. ¿Sí lo ha escuchado? Cuando yo esté de acuerdo, me voy a someter. Jesús, en el momento en que él fue allá en el monte Getsemaní, antes de la cruz, él no quería ir a la cruz. ¿Sí? Él sabía que tenía que hacerlo, sí. Pero él dice, Señor, si es posible, ¿qué? Pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? O sea, que la voluntad de él era ¿qué? En su propia humanidad. No quiero ir, yo no quiero ir. Fíjese que en su humanidad la voluntad no era ir a la cruz. Sin embargo, ¿el qué hizo? Él se sometió. O sea que si queremos ser buenos cristianos necesitamos aprender a someter nuestra propia voluntad a la voluntad del Padre. Algunos dicen, es que yo siempre me someto, pero vea, es que hoy no estuvimos de acuerdo y por eso no me someto. ¿Eso es someterse? No, porque estuvieron de acuerdo, ¿cierto? Mientras usted esté de acuerdo, no se está sometiendo. Cuando usted está pensando lo mismo que el otro, usted no se está sometiendo. Déjese de mentir, ¿cierto? Déjese de dársela de humilde. No, usted no se está sometiendo. Cuando usted no está de acuerdo con el otro, y a pesar de que no está de acuerdo, usted se somete a esa voluntad, eso sí es someterse, ¿cierto? O sea, lo que usted está diciendo es que usted se somete cuando se trata de lo que usted quiere hacer. Pero no es así. Sumisión solamente se puede ejercitar cuando usted no quiere, cuando su carne no quiere. Yo de usted escribiría esta. Sumisión solamente se puede ejercitar cuando usted no quiere, cuando su carne no quiere. Entonces, ¿en dónde es que es probada su sumisión? No, cuando usted no está de acuerdo con su autoridad. ¿Sí? Cuando usted no quiere hacerlo. Yo no quiero hacerlo. Sin embargo, ¿qué? Lo hace. ¿Eso se llama qué? Sumisión. Y lo hace con buena motivación. ¿Y a la carne será que le gusta? No, usted está súper feliz. No, usted no está contento. Y usted no piense, Señor, yo soy mal cristiano porque me siento mal, porque no estoy de acuerdo. No está de acuerdo, sin embargo, ¿qué? Lo hace. ¿Y lo hace como? Mal, así refunfuñando y haciendo mala cara. ¿Y que por qué? ¿Sí? No, usted tiene una buena actitud, ¿cierto? Una buena actitud.
En ocasiones usted tiene que decirle a la carne que te callas, te callas. ¿Mm? No te pregunté y lo vamos a hacer. O sea que una buena forma de saber si los hijos sí se están sometiendo es cuando ellos no están de acuerdo con lo que usted les está diciendo. ¿Sí? Y sin embargo, ¿qué? Lo hacen. Hay cosas que se hacen no porque se quiera hacer, sino porque ¿qué? Se debe hacer. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que se hacen no porque se quiera hacer, sino porque ¿qué? Se debe hacer. A ver, ¿cuánto le ha pasado que usted se levanta en la mañana, usted qué quiere? 5 minuticos más, ¿cierto? Pero usted sabe que ¿qué? Tiene un compromiso y que hay que hacerle, ¿cierto? Carne, hay que levantarse, no me puedo seguir ahí dormido, nada, nada. Nosotros somos hijos de Dios y caminamos conforme a la palabra de Dios. Otra señal de una persona, bueno, esta es humilde, es que tiene arrepentimiento. Arrepentimiento, 2 Corintios 7, 8 al 10. 2 Corintios 7, del 8 al 10. No hay muchos amenes en esa prédica, pero igual está bueno que veamos estas cosas. 2 Corintios 7, del 8 al 10. Dice, o sea, todos estamos, ¿cierto? O sea, yo le digo que esta semana a mí me pasó varios casos donde, uy, juemachica. O sea, me di cuenta, yo estoy siendo orgulloso, ¿sí? O sea, porque la prédica me ayudó a identificar ciertas cosas. O sea, donde de pronto contestaba mal, donde me estaba poniendo contencioso. Entonces dije, esto es orgullo y no le agrada al Señor. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados, entristecidos, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, o sea, me acerca a Dios, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que siempre que hay una tristeza que viene según Dios, ¿es para qué? Para que yo cambie mi manera de pensar y me acerque a Él. Arrepentimiento es un signo de ¿qué? Humildad. Cuando las personas son capaces de arrepentirse delante de Dios y delante de esas personas que han quedado mal, son personas que ¿qué? Que son humildes. ¿El que es orgulloso pide perdón o acepta que la embarró? No. Él queda un orgulloso. ¿Qué es lo que va a dar? Excusas. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando Dios lo confrontó? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Le echó la culpa a quién? No fue a Eva. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. La mujer que tú me diste. Fue bien. O sea, su merced se equivocó, Señor. Esa vieja que usted me dio, esa vieja usted fue el que me la dio. Yo no pedí, señora, y usted me la dio y vea, me hizo caer. ¿Y la Eva, a quién le echó la culpa? A la serpiente. O sea, ninguno asumió su responsabilidad. Los dos santurrones, ninguno cometió ningún pecado, ninguno cometió la falla. Y eso es lo que hace el pecado. Cuando usted lo confrontan, usted no, eso fue la señora, eso fue la vaca, eso fue el perro, pero usted no acepta que fue su culpa, ¿cierto? ¿Eso se llama qué? Orgullo. No estamos hablando de condenación, pero sí estamos hablando de ¿qué? Aceptar responsabilidad. Necesitamos aceptar responsabilidad cuando hemos ¿qué? Pecado, cuando hemos fallado. O sea, usted tiene dos opciones, o da excusas o confiesa y pide perdón, ¿cierto? Miremos otra historia en Lucas 13, del 13 al 14. Lucas 13, del 13 al 14. Ya con esta ya vamos a terminar. Lucas 13, del 13 al 14. Dice, y puso las manos esto Jesús sobre ella y ella se enderezó. Había un espíritu de enfermedad sobre esta mujer que la mantenía ¿qué? Corvada. Y glorificaba a Dios, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo, Entonces,
En este versículo 13 está hablando de que Jesús, ¿qué hizo? Sanó. Él puso las manos sobre ella y esta mujer se enderezó. Y él le dijo, eres libre, ¿cierto? Por imposición de manos. Pero algo interesante de este versículo es que a la religión, o sea, a este hombre que era el principal de la sinagoga, o sea, el pastor, ¿cierto? Era un religioso. ¿Un religioso qué es? ¿Qué es religión? Es lo que yo puedo hacer en mis propias obras para agradar a Dios. Pero nosotros no estamos llamados a una religión, nosotros estamos llamados ¿a qué? A tener una relación con Dios, ¿cierto? Pero la religión, la que solamente actúa por obras para agradar a Dios, lo único que le importa son cosas según los patrones que ella ha establecido. O sea, a ella no le interesa nada más, sino que se cumpla ¿qué? Los patrones, los procesos, los procedimientos que ¿qué? Que se han establecido. Eso es lo único que le importa, ¿sí? Y el punto acá es que va a suceder un milagro. ¿Cuál era el milagro? ¿Cierto? Esa mujer iba a recibir esa sanidad. Pero les voy a decir un caso hipotético. ¿Qué pasaría si llega una persona que está incapacitada en silla de ruedas acá y se levanta? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Usted se sorprendería? ¿Qué dice usted? O usted diría, no, yo sabía que iba a pasar eso. ¿Sí? Porque sabes una cosa, el orgullo no se sorprende. El orgullo no quiere reaccionar como si algo fuera nuevo en su vida. Cuando dice, mire lo que conseguí, yo ya lo había visto antes. ¿Sí? Sí, así es el orgulloso. Hay personas que de hecho no les gusta admitir que algo es nuevo. Si usted recibe una revelación de la palabra de Dios y de pronto lo hace conocer a la otra persona, en lugar de decir, qué tremenda esa revelación, le va a decir, sí, yo hace 10 años ya lo había visto. Al orgullo no le gusta sorprenderse, ¿no? Ya lo sabe todo, ya lo conoce todo, ¿cierto? El orgullo no le gusta decir, estoy estrenando ropa. Usted ve un niño y un niño, o sea, anda sorprendido, ¿cierto? Y hace bulla y conoce algo nuevo y eso quiere decírselo a todo el mundo. Pero el orgulloso, ¿qué dice? Yo ya lo sé, ¿sí? Eso no es nada. Usted dice, estuve en tal lugar. No, yo estuve en un lugar mejor. ¿Cierto? Mira, yo estuve allá en Zipaquirá. No, yo estuve en París. Me compré un jean. No, yo me compré un jean mejor. Siempre tiene la última palabra. Cree que tiene la respuesta para todo. Sí. Entonces, no debe ser así, ¿cierto? La carne no quiere ¿qué? Impresionarse. La carne quiere decir, yo ya lo sé todo, yo ya lo conozco todo, nada de lo que me puedas mostrar, nada de lo que me puedas decir me puede impresionar. O sea que nosotros debemos ser como niños, ¿cierto? O sea, comprendemos algo de la palabra de Dios, ¿qué deberíamos hacer? Contárselo a otros, ¿cierto? Y si alguien viene a decirnos, mira, ya entendí esto de la palabra de Dios, no importa que usted ya lo comprenda, usted va a decir, qué chévere, ¿cierto? Qué bueno, qué bendición eso que acabaste de comprender. Entonces, ¿hay áreas que debemos trabajar? Claro, claro. Puede que este no sea el tema más gozoso para su carne, pero yo lo que quiero es que meditemos esta semana en esto que hemos estado hablando, ¿cierto? Y estar pendiente. Pídele al Señor que te hable más y que te muestre cosas de tu vida que debes cambiar. O sea, necesitamos llegar a esa raíz de las cosas que no nos permiten disfrutar de las cosas simples y pequeñas que Dios quiere para nosotros. Y en ocasiones como que nos familiarizamos tanto con Dios que se trata todo de lo que nosotros hacemos o lo que otras personas pueden llegar a hacer, pero no de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Entonces necesitamos reconocer a Dios en nosotros. Entonces pongámonos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, porque pues